Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Damos gracias al Señor porque nos podemos reunir una vez más en torno a su palabra, una palabra de bendición, una palabra que es consejo oportuno, una palabra que guía nuestra vida y que nos fortalece en estos últimos tiempos, en los tiempos finales. Tengo una palabra del Señor para compartir con ustedes, pero antes, acompáñenme a un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos a tu presencia a darte honra, gloria y alabanza. Y darte gracias, Señor, porque a través de estos medios tú nos permites compartir esta palabra. Tu palabra, Señor, que nos afirma, que nos alienta a seguir a la meta final. Esa palabra, Señor, que pido en el nombre de Jesús, que se grabe en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Señor, permite que tu palabra se haga rema a nuestras vidas, Señor. Y que sea, Señor, la guía que necesitamos para caminar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra que tengo para compartir con ustedes es la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro en su oportunidad. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces, hermano. No es una pregunta simple, porque la respuesta también hay que pensarla, hermano. Y Pedro respondió rápidamente, pero después se dio cuenta que había que pensar un poquito la respuesta. Y hoy día yo creo en mi corazón que el Señor está preguntándole a la iglesia, a ti y a mí, nos está preguntando: iglesia, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que tú le darías al Señor si te preguntara eso? Acompáñame a analizar la Escritura en Juan 21, 15 en adelante. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, hermano, quisiera que usted se hiciera la imagen de esta escena, hermano. Fíjense que el Señor ya algunos días atrás ya había resucitado. La escena nos habla de que Él ya se había aparecido en 2 ocasiones antes. Primero se había aparecido a 11 discípulos. Luego se apareció a los 12. Y en esta tercera oportunidad, esta es la tercera oportunidad en que se aparece a sus discípulos. En esta ocasión, habían 7 discípulos. Entre los 7 estaban los 3 íntimos: Pedro, Juan y Jacobo. Estaban ellos 3, los íntimos, pero se aparece a esos 7. Esos 7 estaban en el mar de Tiberias. Mira, fíjese toda la historia. Hágase la escena, hermano. Se habían ido al mar de Tiberias, habían decidido volver al mar, volver a la barca, volver a pescar, hermano. Habían decidido. Pero entonces aquí tenemos que analizar algo, hermano. Pedro estaba en medio de una situación de que estaba volviendo a su antigua vida. Estaba volviendo a hacer lo que hacía. Pero ¿qué hay de malo en eso, pastor? ¿Qué hay de malo? Lo que pasa, hermanos, es que analicemos la Escritura y analizándola un poquitito, nos tenemos que ir 3 años y medio atrás, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos. Y ve a Pedro en el mar, en esta misma situación. Lo ve en el mar, en su barca, tratando de pescar toda la noche y sin ningún resultado. Entonces llega el Señor, en esa ocasión, llega el Señor y le dice: Pedro, préstame tu barca para poder ir un poco más adentro en el mar y poder dar el mensaje a toda la gente que se ha reunido. Y así lo hizo Pedro, le prestó la barca. Y el Señor dio su mensaje. Una vez terminado su mensaje, hermano,
el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro le dice: Señor, Señor, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos tenido ningún resultado. ¿Cómo dices tú ahora? Y eso que estamos de día, ¿cómo dices tú ahora? Vamos a pescar, boga mar adentro. Muchas veces, hermano, tú y yo estamos de la misma manera, en la misma condición que Pedro, diciéndole al Señor: Señor, yo ya he sacado mis cálculos y no me alcanza. No, Señor, si yo soy un profesional, entonces como soy profesional, yo he calculado, he sacado todos los cálculos y todos precisos, Señor. Y la verdad es que no debemos hacer eso, que no vamos a lograrlo, que no nos va a alcanzar. Y el Señor nos dice: boga mar adentro. Pedro, iglesia, boga mar adentro. Porque a veces nosotros estamos en la orilla solamente esperando, no teniendo ese corazón, ese amor genuino por el Señor. Pero cuando el Señor escoge tu barca y te dice: boga mar adentro, tiene que cambiar tu mente, tiene que cambiar tu corazón, tiene que cambiar tu amor hacia el Señor. Y dejar de lado lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, porque lo que has aprendido te dice: no lo vas a lograr, no es posible. Es porque lo has aprendido. Pero el Señor del cielo te dice: boga mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro le hace caso. Y Pedro se pone en sus manos y entra mar adentro. Y el Señor le dice: echen a la red a la derecha y pescarán. Y claro, se le llenaron sus redes, hermano, tanto así que tuvieron que pedir ayuda a las demás embarcaciones y aún así no podían sacar la cantidad de peces hacia afuera. Entonces, en esa oportunidad, hermano, hermana, en esa oportunidad, Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Lo reconoce como Señor. Y Jesucristo le dice: Pedro, deja lo que estás haciendo. Deja tu antigua vida. Deja y sígueme. Y Pedro dice en esa escritura, 3 años y medio atrás, la escritura dice que Pedro le dijo, dejó todo, abandonando todo, dejando todo, le siguió. Entonces, hermano, ahora volvamos a la historia de hoy. Y vemos a un Pedro que después de que resucita el Señor Jesucristo, vemos que está volviendo a su antigua vida, hermano. Entonces algo está pasando ahí. Algo está pasando en Pedro. Y es la misma situación en la que se está viviendo, porque han tratado de pescar toda la noche sin ningún resultado, esos 7 apóstoles. Y de repente, desde la orilla, hay alguien que le grita: hijitos, hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos le responden: no hemos pescado nada, no tenemos nada. Y él les dice, desde la orilla le grita, a esa persona le grita: echen la red a la derecha y pescarán. Y así lo hicieron. Y se le llenaron sus redes, hermano, de peces. Siendo que ya estábamos en la mañana. Entonces, hermano, se produce el mismo milagro. Se produce la misma situación que había vivido Pedro hace 3 años y medio atrás. Y Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, dice: Pedro, es nuestro Señor. Entonces Pedro, hermano, yo primera vez también que leo en la Biblia de que alguien se pone ropa para tirarse al mar a nadar, porque generalmente alguien se saca la ropa y queda en traje de baño para poder nadar. Pero aquí Pedro dice que se ciñó la ropa, se la ciñó, se puso toda su ropa y se lanzó al agua a nadar hacia la orilla hasta llegar a la orilla y encontró al Señor en la orilla. Lo encontró con una fogata, con un pez y con pan esperándoles. Llegan los demás apóstoles con toda esa pesca milagrosa y fíjense, hermano, un detalle importante, que cuando tú y yo comenzamos a volver atrás, comenzamos a volver a la vieja naturaleza, a la vieja vida, a cómo vivíamos antes,
empezamos a tener problemas para poder distinguir a nuestro Señor, para poder reconocer a nuestro Señor, para reconocer cuando es la voz de Dios o no es la voz de Dios, para reconocer cuando Dios nos está hablando a través de su palabra o no, para reconocer que a través de su profeta Dios nos estará hablando o no. Empezamos con problemas para poder reconocer al Señor, y eso les pasó a los apóstoles, hermanos, a esos 7 apóstoles que estaban volviendo a su vieja vida, a su antigua vida de pescadores, hermanos. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en esa oportunidad, cuando él dejó todo y le siguió, le dijo: ven y sígueme, porque ahora te haré pescador de hombres. Hermano, entonces era una característica importantísima. Por eso hoy día ver a Pedro volviendo atrás, volviendo a su antigua vida, era difícil de poder entenderlo. Pero mira lo que pasó en esta ocasión. Llegan todos, el Señor los está esperando como una fogata. Y les dice: vengan, coman, traigan de sus peces, los peces que ya pescaron, ¿cierto? Y vengan y tráiganlos para acá. Y ellos no se atrevían a preguntarle al Señor Jesucristo quién era. Porque ellos no reconocían al Señor. Sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle si Él era. Entonces, hermano, eso nos habla que cuando alguien se vuelve atrás, cuando alguien retrocede, empieza a tener problemas para reconocer a su Señor. Entonces es necesario, hermano, es necesario estarse con el amor total para el Señor Jesucristo. Porque es la manera en que nosotros no volveremos atrás. Por eso la pregunta: Pedro, ¿me amas? Por eso la pregunta: iglesia, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pero ¿me amas realmente? ¿Me amas como yo necesito que me ames para que hagas la obra que te he encomendado? ¿Me amas realmente? Porque si me amas, no volverás atrás. Porque si me amas, no volverás a tu antigua vida. Porque si me amas, harás la obra a la que te encomendé. Porque si me amas, me reconocerás. Los apóstoles no los estaban reconociendo, pero tenían temor de preguntarle si era Él. Aunque ellos sabían en su corazón que sí era el Señor. Y fíjense otro detalle importante, hermano. Simón, el Señor le dice Simón a Pedro. No le dice Pedro, le dice Simón. ¿Por qué le llama Simón y no Pedro si él mismo le había cambiado el nombre hace un tiempo atrás? No te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. ¿Y por qué le había cambiado el nombre a Pedro? Porque él quería que fuera una piedra. Quería convertirlo en una piedra estable. Ya no iba a ser más inconstante, sino que iba a ser constante, una piedra apto para liderar a la iglesia. Pero hoy día vemos a un Pedro que el Señor no le dice Pedro. Me imagino que Pedro le costó tiempo para decirle a todas sus parentelas, a todas sus amistades, que él ahora era Pedro, no era Simón, era Pedro. Y hoy el Señor no le dice Pedro, le dice Simón. Este es un detalle importantísimo, hermano. ¿Saben por qué el Señor no le dice Pedro? Porque Pedro hoy día estaba retrocediendo, estaba volviendo atrás, estaba volviendo a su antigua vida, estaba volviendo al mar, estaba volviendo a sus peces. Entonces necesitaba el Señor restaurarlo desde su origen. Y desde su origen es desde Simón. Restaurarlo desde Simón en adelante. Porque recuerden que el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Pedro, tú dices que me vas a defender y que me vas a acompañar hasta la muerte si fuera necesario. Así era Pedro. Pero él le dice: Pedro, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo.
Y cuando él lo niega 3 veces, luego se arrepiente. Se arrepiente de haberlo negado. Porque le falló al Señor. Entonces, hermano, era necesario restaurar a Pedro. Era necesario restaurar desde su origen, desde Simón en adelante. Y de restaurarlo para llegar a que él vuelva a ser Pedro, la piedra, el estable, el constante, el líder, apto para liderar a la iglesia. Y aquí empiezan las preguntas. Porque el Señor Jesucristo le hace 3 preguntas a Pedro. Esos 3 me aman del Señor Jesucristo anulan las 3 veces que Pedro le negó. Por eso era necesario restaurarlo desde Simón. Y comienza el primer Simón, ¿me amas? Ahí el Señor Jesucristo hace una diferencia. En el griego, hermano, son palabras griegas que se están usando ahí para amar. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Que viene del griego ágape, que es un amor divino, que es un amor que se le debe dar, un amor como a Dios, un amor con todo tu ser. Dice la Escritura, dice que nosotros debemos amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bueno, ese es un amor incondicional, es un amor ágape. Y eso que le está preguntando al Señor a Simón. Le está diciendo, Simón, ¿me amas incondicionalmente como a Dios? Esa pregunta te la está haciendo a ti el Señor hoy día. Hoy te está haciendo esa pregunta. Porque quizás tú y yo no nos hemos dado cuenta que creemos amar al Señor, pero quizás no lo estamos amando como Él quiere que lo amemos. Y no nos hemos dado cuenta que debemos ser restaurados desde el inicio. Que tenemos que ser restaurados para poder ser los siervos que Dios quiere que seamos. Para poder cumplir el propósito que Dios te tiene a ti y a mí. Entonces le pregunta a Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Quiénes son los estos? En primer lugar son los discípulos, los apóstoles, los otros apóstoles que estaban con él, los 6 apóstoles que estaban con él. ¿Me amas más que a estos? Pero también podemos extrapolar esta pregunta. ¿Me amas más que a estos peces? ¿Me amas más que a este trabajo? ¿Me amas más que a estas barcas? ¿Me amas más que al mar? ¿Me amas más que a tu oficio? No te está diciendo que no tengas el oficio, sino que te está diciendo, ¿me amas más que a tu profesión? ¿Me amas más que a tu vida? ¿Me amas más que las cosas que tú quieres lograr? ¿Me amas más? Es lícito poder lograr todo lo que tú quieras. Es lícito tener una profesión. Pero el Señor te pregunta si lo amas más que a eso. Si es que en tu corazón realmente el Señor ocupa todo el lugar y no solo parte. ¿Me amas más que a estos? Entonces Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. En otras traducciones dice, te quiero. Porque en realidad la palabra griega que usa Pedro es la palabra phileo, que significa un amor de amistad. Es un amor de amistad. Entonces el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Con ese amor incondicional que se debe amar a Dios. Y él le dice, Señor, te quiero. Entonces es distinto, hermano. La respuesta de Pedro fue distinta. Pero ¿por qué fue distinta? ¿Y por qué no se atrevió a decirle, sí, Señor, te ágape, te amo con el amor divino que tú quieres que te ame? Con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevió? Porque él lo había negado 3 veces.
porque él hace unos días atrás nomás había fallado. Se había arrepentido, pero necesitaba ser digno. No se sentía digno de poder decirle: Señor, yo te ágape. Y es por eso la respuesta de Pedro: solo yo te fileo, te quiero, solo te quiero. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos creído amar al Señor con todo lo que nuestro corazón dicta, que nuestra mente dicta y nuestras fuerzas dictan, pero realmente no lo amamos como Dios quiere que lo amemos? ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos, hermano? El Señor tiene que restaurar nuestras vidas desde el principio, desde Simón, para que podamos llegar a ser aquellos instrumentos que Dios quiere que seamos en sus manos. Déjate moldear por el Señor. Deja que el amor del Señor inunde tu vida. La Escritura dice que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Déjate amar por el Señor. Y déjate llenar en tu vida con el amor ágape de Dios. La segunda pregunta que le hace a Simón es la misma. Simón, ¿me amas? ¿Me ágape? Y nuevamente Simón le responde: te quiero, te fileo. Y le dice: pastorea mis ovejas. Aquí es distinta la respuesta del Señor. La primera respuesta fue: apacienta mis corderos. Dales de comer a mis corderos. Dales de comer. Pero en esta segunda pregunta le dice: apacienta, guía a mis ovejas, guíalas. Vuelve a ser esa piedra. Vuelve a ser el hombre estable, vuelve a ser el hombre constante, el que dejó todo por seguirme, el que se hizo pescador de hombres, vuelve a serlo. Que todas las aflicciones que estés pasando en este tiempo presente no te hagan volver atrás, Pedro. Que no te hagan volver atrás tus aflicciones, tus desiertos. Vuelve a ser ese constante en medio del desierto, esa piedra estable, ese instrumento que puede guiar a la iglesia, guiar a mis ovejas. Vuelve a serlo. Y el Señor le vuelve a preguntar por tercera vez: Simón, ¿me amas? Pero esta vez no le dice ágape. Esta vez el Señor tiene que bajar y le dice: Pedro, ¿me filea? O sea, ¿me quieres? Bajó el nivel. Y ahí Pedro se entristeció. Pedro entristece su alma porque ya es la tercera vez que le pregunta si es que lo ama. Porque a veces, hermanos, nosotros creemos amar al Señor como Él quiere que lo amemos, pero realmente no lo estamos amando como Él quiere. Es necesario que Dios nos diga: iglesia, ¿me amas? A veces es necesario que nos entristezcamos para que en nuestro corazón realmente identifiquemos si estamos amando al Señor como Él quiere. Y no solo estar queriendo al Señor, sino que amándole con amor ágape, no con amor fileo. Simón, ¿me amas? ¿Me fileo? Y responde Pedro: Señor, tú todo lo sabes. Escudriña mi corazón, tú lo sabes, Señor. Dile tú, hermano, hermana, dile al Señor: escudriña mi corazón. Tú sabes si es que te amo. Escudriña mi corazón. Escudriñalo para que pueda yo llegar al amor ágape que tú me estás pidiendo.
Pero hoy día Pedro le responde, te quiero, te fileo, Señor. Entonces el Señor le dice, apacienta, dales de comer a mis ovejas, dales de comer, dales de la palabra a mis ovejas. Ya no solo pastoréalas, no solo guíalas, sino que también ahora dales de comer. Entonces el Señor a ti y a mí nos está diciendo, iglesia, ¿me amas? Iglesia, necesitas saber si estás amándome en forma ágape o en forma de fileo. Necesitas saberlo, porque es necesario amarle de forma ágape para poder alcanzar esas bendiciones, para poder alcanzar ese arrebatamiento de la iglesia que pronto viene. Necesitamos tener amor ágape con el Señor. Iglesia, ¿me amas? Muchas veces necesitamos ser restaurados desde el inicio. Y el Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere que seamos instrumentos suyos. El Señor quiere que tú seas un instrumento y que cumplas el propósito con el que te envió aquí a la tierra. El Señor lo quiere. Solo déjate en manos del Señor. No vuelvas atrás. Que el Señor no te llame desde la orilla. Hijitos, no vuelvan atrás. Vengan a mí nuevamente. Que no sea ese el caso, hermano. Caminemos y sigamos caminando hasta el fin, hasta la meta final, que pronto ha de venir, pronto ha de llegar, porque pronto es inminente la venida de nuestro Señor. Pronto aparecerá en los cielos diciendo, hijitos, suban aquí, aleluya, y nosotros subiremos. Hoy el Señor te está preguntando, ¿me amas? Hermanos, que nuestra respuesta pueda ser, Señor, te ágape, te amo con ese amor incondicional que tú quieres que te ame, con ese amor con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que esa sea nuestra respuesta. Oro porque así sea. Padre, Señor, en el nombre de Jesús he entregado tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos bendecidos con esta palabra. Quizás hemos sido confrontados, Señor, si realmente estamos amando o no al Señor como tú quieres que te amemos. Pero Dios del cielo, hoy día, permítenos, Señor, llegar al amor ágape, a ese amor que te tiene a ti como prioridad ante todo, Señor. Ante toda circunstancia, ante todos los deseos de nuestra vida, ante nuestra voluntad, te tenemos a ti como prioridad, Señor. Como lo primero. Es el amor ágape, que tú eres lo primero en nuestra vida. Permite, Señor, que nuestras respuestas a tu pregunta sean, Señor, te ágape. Oh, sí, Señor, permítelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Y pido, Dios del cielo, que esta palabra se grabe en sus corazones. Y que pueda servirles, Señor, para todo lo que estén viviendo. Porque las aflicciones que estemos viviendo en el día presente no se comparan con la gloria que vendrá cuando se manifieste lo que hemos de ser. Aleluya, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y que tu respuesta a esta pregunta sea, Señor, te ágape, te amo incondicionalmente. En tus oraciones, recuerda decirle, Señor, ayúdame a tener en mi vida amor ágape para ti. Que Dios te bendiga. Cristo viene. Maranata. Cristo yo